Se sigue compartiendo, ¿verdad? Sí. Tenemos en esta porción los capítulos 12 y 13. La parashá Lech Lecha tiene el mismo nombre en la parashá trienal y en la parashá anual. ¿Por qué? Porque son fundamentales para el estudio de las escrituras de todo Israel, de todo aquel que ama entender la profundidad que hay en cada una de estas narraciones. Y los temas fundamentales son temas profundos. Entonces vamos a profundizar en estos dos capítulos a la luz de todos los misterios, de todos los símbolos que tienen para nosotros estas enseñanzas. Hablamos del viaje de nuestro padre Abraham. Sabemos obviamente que eso es mucho más que una simple migración física. Es un viaje en donde él se descubre, es un viaje donde él crece, un viaje donde se conecta más con nuestro Padre. Por eso debemos profundizar. Regalen un segundito para colgar aquí. Entonces, el llamado de Abraham, Lech Lecha, tiene un significado profundo, su viaje hacia la tierra de Canaán. En el versículo 1 nosotros encontramos que dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es importante porque ese llamado a Lech Lecha no es que el llamado es Lech Lecha, es un llamado a Lech Lecha. Ese término normalmente nosotros lo vamos a encontrar como vete para ti o vete a ti mismo. Eso tiene un significado profundo porque cuando nosotros leemos esta frase, no solo le está diciendo vete físicamente de un lugar a otro, sino que es un llamado a un viaje espiritual, a un viaje de autocomprensión, es decir, de comprenderse a sí mismo, de autodescubrirse a sí mismo y de encontrarse más con el conocimiento de lo que es Dios. Entonces, el Padre le dice a Abraham que deje atrás todo lo que lo conecta con ese mundo físico, todo lo que lo conecta con el mundo material, con su tierra, con su familia, con sus costumbres, con su casa. ¿Qué? Porque eso lo que está representando es la necesidad de desprenderse de esa identidad, llamémoslo así, mundana, para avanzar hacia una conexión más profunda con todo lo que es la divinidad, con todo lo que es la vida espiritual. Entonces, este es un viaje interior y este viaje es un símbolo de la liberación del ego. Es una búsqueda de la verdad espiritual que cada uno de nosotros debe emprender. Entonces, se interpreta como, se interpreta de la siguiente forma. Solo a través de una separación Abraham puede convertirse en el canal de luz para guiar a su descendencia hacia un camino de espiritualidad diferente. Y eso conlleva a que haya una transformación personal. Entonces es un proceso de crecimiento y de transformación espiritual. Irte a ti mismo, está diciendo. Es decir, alcanza una. ¿Por qué? Porque nuestro padre Abraham es un arquetipo. Recuerden que arquetipo es una representación. Es un arquetipo de nosotros que debemos obedecer a ese llamado de nuestro padre, que debemos elevarnos espiritualmente y que somos capaces de revelar esa luz en este mundo físico. Entonces, Lech Lecha, siempre que usted escuche esto o escuche la cita bíblica, es irte a ti mismo. Es un llamado a una conciencia elevada, es un llamado a encontrarme con Dios, a crecer espiritualmente y a ser capaz de revelar esa luz en el mundo físico. Eso es lo que es el llamamiento de nuestro padre Abraham, que nosotros debemos entenderlo así. Ahora, yo les he ido enseñando a ustedes que la gematría es una herramienta poderosa que tenemos en el hebreo que nos ayuda a entender más los textos bíblicos porque sabemos que existe una codificación en la Torá. La Torá está codificada en el hebreo. Cada letra hebrea es un mundo. Cada letra hebrea es un valor.
cada letra a nosotros nos dice mucho y no están allí porque sí. La vez pasada yo les pasé un programa de televisión en History Channel donde estaban hablando del mensaje oculto de Dios dentro de su mensaje, es decir, de la Torá. Entonces es importante que entendamos que la gematría es una herramienta que nos da a nosotros el hebreo para entender los textos bíblicos. Nos descifra el significado de muchas cosas. Entonces es Leslie Huff. Eso es un concepto de movimiento hacia la luz. Ahora, cuando nosotros estudiamos la gematría de Leslie Huff, eso es interesante porque el valor numérico es 100, Les y Le Huff es 30. Normal es 130 sumado. Y esto tiene una conexión con el concepto de completar un ciclo o la plenitud, la culminación de un proceso. Entonces, ¿qué pasa? El viaje de nuestro padre Abraham, decimos que no es solamente físico, sino es un proceso que lo va a llevar a una perfección tanto en lo individual como en lo colectivo. Por eso usted ve que él pasa pruebas, por eso usted ve que él no es un hombre que tome decisiones perfectas y correctas. ¿Por qué? Porque es el proceso de todo hombre creyente. Importante esto. Entonces, ese viaje que no es físico es un proceso que al final lo va a llevar a una perfección en su relación con Dios. Ahora, la gematría lo que me está diciendo es que cuando nuestro padre Abraham sigue el llamado de Dios, él sigue el llamado ay, espérense que me enredo. Alguien va a entrar. Se dejó de compartir, ¿no? Sí, Sí, maestra. Okay. ¿Se ve ahora? Estoy en la gematría todavía. Nada, no se ve nada, maestra. Presentar, será. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Y está cambiando y todo. Sí, maestra. Ok. Entonces es importante aquí lo que hablábamos de lo que nos enseña esta palabra desde la gematría. Equivale al número 130. ¿Y qué quiere decir? Completar un ciclo. Entonces, el viaje de nuestro padre Abraham, ya decíamos que no solamente es físico, sino que es un proceso que va a llevar a la perfección tanto de él como individuo, como del pueblo de Israel que van a ser a partir de él. Es decir, nosotros también. El camino de todo creyente, Abraham es un arquetipo del creyente, pero no cualquier creyente, el creyente que rompe todos los esquemas y rompe los temores y los miedos y abraza la espiritualidad de una forma abierta, sin religión. Entonces, cuando nuestro padre Abraham sigue el llamado de nuestro Padre Celestial, está en el proceso de alcanzar una plena realización. Una plena realización como espiritual. Hasta allá vamos, a encontrarnos plenos espiritualmente. Por eso las pruebas de nuestro padre Abraham, que las vamos a ver en la próxima parashá, representan las pruebas que cada uno del creyente, cada uno de nosotros como creyentes debe afrontar. Entenderlo te va a ayudar a entender tu camino espiritual. Ahora, hay una promesa que dice muchísimo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa promesa de esa nación en este verso, donde nuestro padre Jehová le promete a Abraham que su descendencia se va a convertir en una gran nación. Eso es importante porque ese es un acto de sembrar una semilla que le va a dar lugar como resultado a que se multiplique espiritualmente a nivel mundial. Entonces, hay un principio hebreo que enseña que la unidad inicial, que está representada por nuestro padre Abraham, de él va a surgir multiplicidad de almas, cada una con su propio camino, pero que están interconectadas.
por un mismo principio divino. Somos monoteístas. Abraham es monoteísta. Empieza a entender que existe un solo Dios. Lo conoce a medida que va caminando. Entonces, ese es un momento en el que se empieza a sembrar una semilla que va a dar lugar a que haya muchísimas almas conectadas con ese único principio. Entonces, que es una manifestación de la idea de que la humanidad, a través de nuestro padre Abraham y de su descendencia, va a ser capaz de conectarse con un estado de perfección espiritual. Bien importante porque es un llamado específico para aquellos que quieren ser benditos y que quieren ser de la nación de Israel. Entonces, hay un verso que es muy importante. Verso 7. Entonces Jehová apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y es bien importante porque la tierra prometida, como su nombre espiritual lo dice, es un nivel más alto de conciencia. Es decir, que no nos están hablando solamente de un nivel físico o de un lugar físico, nos están hablando de un lugar espiritual, en donde nosotros tenemos una conciencia pura, en donde la conexión con el Padre debe ser más fuerte, debe ser constante. Entonces nosotros no vamos camino a la tierra prometida, ya nosotros deberíamos estar en la tierra prometida. Yeshua dijo, el reino se ha acercado. Él estaba hablando de esa tierra prometida que no es solamente un lugar geográfico, es un entorno espiritual, es una dimensión espiritual en donde tú y yo nos podemos conectar profundamente con nuestro Padre y en donde tú y yo vamos a tener un acceso a Él en donde no hay limitaciones. Las limitaciones son las que tú y yo nos ponemos a lo largo de todo este camino. Entonces, esa tierra prometida es una metáfora de toda el alma que se purifica, de toda alma que se está elevando, que se convierte en ese recipiente que puede mantener la luz de nuestro Padre. Así que ese viaje de nuestro Padre Abraham, que se están llegando a lo que es la tierra prometida, miren que él llega a un lugar en donde está el cananeo. Cananeo que más adelante tiene que abandonar esa tierra. Es decir, que en ese momento la tierra físicamente no estaba preparada para una plenitud espiritual. Así como tú y yo llegamos al camino de Yeshua, ¿verdad? No estamos preparados. En el camino nos preparamos. Entonces, eso es un estado de conciencia que nosotros empezamos a alcanzar a través de que del desprendimiento, de la superación, de todo lo que nosotros hacemos de este mundo espiritual, desde este mundo caído a este mundo espiritual, de esa superación de la dependencia egoísta del mundo material. Y decía una de ustedes ahora que todo el mundo se está gastando el dinero en esta época. Hay dependencia del mundo material, pero nosotros tenemos que superar esto. Esto es lo que representa el camino de nuestro padre Abraham. Allí en Canaán fue capaz de elevar esa tierra. Y nuestro padre le hace la promesa a Abraham porque sabe que él tiene el potencial para hacerlo. Y ahora yo te pregunto, tú y yo tenemos el potencial para elevar lo que estamos viviendo ahora o en la tierra en la que nos encontramos ahora. Entonces, es un viaje interior, una fe correcta. Ahora, ese viaje de nuestro padre Abraham, tanto física como espiritualmente, es una metáfora de toda la travesía que cada uno de nosotros debe emprender para alcanzar esa salvación que tanto anhelamos. En la espiritualidad hebrea, esto implica confiar plenamente en la voluntad de nuestro Padre y no solamente confiar, aceptar el llamado de tu alma que te está diciendo, transfórmate. El llamado de tu alma, o sea, esa fe de nuestro Padre Abraham, esa fe que sigue el camino sin saber a dónde lo llevará, es un ejemplo de cómo nuestro Padre nos invita a seguir esa luz, incluso cuando el camino no está claro para nosotros.
Entonces, cada uno de nosotros, cada acción, por pequeña que sea, cada acto que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el grupo en el que nosotros estamos, debe estar impregnada con el propósito de acercarnos más a Dios y de elevarnos a nosotros mismos. Yo no sé si tú estás celebrando Shabbat, mira, yo no sé si tú estás celebrando Hanukkah, yo no sé cómo es tu papel como madre, como vecina, como trabajadora, yo no sé cómo es tu papel, pero lo único que quiero que sepas es que cada acción que tú haces, por pequeña que sea, debe estar impregnada con el propósito divino. ¿Por qué no estás celebrando el Shabbat? Si tú sabes que el Shabbat fue revelado, es una señal de un pacto. ¿Por qué te estás comportando de la manera que te estás comportando? Eso pequeño que tú estás haciendo está impregnado con el propósito divino. Te va a ayudar a ser una mejor persona. Te va a ayudar a trascender. Eso es importante. Y quiero que cada una de estas enseñanzas nos dejen a nosotros esas pequeñas preguntas que nos motiven y que nos digan qué es lo que estoy haciendo con mi vida. O sea, ¿estoy cumpliendo el propósito por el cual estoy aquí o simplemente estoy sobreviviendo? ¿Estoy dejando que la salud y que el día a día sea lo que me enrede o estoy caminando hacia la espiritualidad? ¿Por qué? Porque ese viaje que hizo nuestro padre a Egipto es un reflejo de la humanidad y de esa realidad que vivimos. Cuando estuvieron en Egipto, Sara es tomada por el faraón y la tomó por esposa, ¿eh? Y no estuvo Sara en la casa del faraón una noche, un día, no. Claro, se nos presenta a Abraham con una persona que tiene miedo, a Sara se le presenta una tentación, ocurre una pérdida, Abraham pierde a su esposa y todo esto es importante que lo entendamos. Abraham, por miedo a que lo maten, dice que Sarai es su hermana. Cuando entendemos esto desde un enfoque simbólico, desde un enfoque espiritual, porque físicamente podemos decir muchas cosas, el cautiverio de Sara en el palacio del faraón no se trata simplemente de ese evento que podemos narrar como un evento histórico, sino que eso es una representación de que de las fuerzas espirituales y de las pruebas divinas. Quiero enfocarme aquí. Hablemos de la pureza de Sara. Sara es tomada por el faraón, pero no fue profanada, ni ella se impurificó. A pesar de las circunstancias, Sara se mantuvo, ¿verdad? ¿Esto qué simboliza? La pureza espiritual y la protección de nuestro Padre. El faraón obviamente representa la impureza y el dominio de las fuerzas del mal, de las fuerzas negativas, pero no pudieron corromper a Sara. Hoy escuchaba en una reunión que Sara es arquetipo de Israel. Ciertamente la persona que lo dijo es cierto. Sara es arquetipo de Israel. Sara es arquetipo de cada alma que ha decidido escuchar la Torá. Tú y yo debemos mantenernos en esa pureza espiritual, pese al lugar, al entorno en donde estemos, sea cual sea el lugar de impureza o de dominio por las fuerzas del mal, que nada de esto nos pueda corromper a nosotros. Número 2, existieron pruebas espirituales. Porque cuando vemos la historia como una prueba para Abraham, obviamente en su miedo, él se obligaba a decir que Sara es su hermana. Esto también lo podemos interpretar como una lección sobre las dificultades que surgen en la vida de nosotros. Y cuando un justo, porque nosotros somos justos, porque si nos caemos 7 veces nos levantamos, no somos perfectos, somos justos. Cuando los justos enfrentamos pruebas, dificultades, incluso la persona más elevada, cuando atraviesa desafíos, puede tener un momento de temor. Pero ¿qué es lo que lo hace alcanzar un nivel más alto en la espiritualidad? El mantenerse, el caerse, el levantarse, el ser capaz de reconocer, tuve miedo y por eso actúo así. Por eso usted no ve que a Abraham se le cuenta esto como un pecado, le cuenta como un error, porque él sale de un lugar en donde levanta un altar, desciende a Egipto, es decir, tuvo un descenso
y vuelve a subir. En el camino que nosotros vemos en la travesía, volvemos a ver, se levantó el Sadik en hebreo, justo, enfrentó una prueba y fue capaz de levantarse. Muy pocos son los valientes que se levantan, pero tú y yo somos arquetipos de Sara y de Abraham. Escucha esto siempre. Y luego de eso, de ver esa fuerza espiritual que había, viene el rescate divino. Que hace nuestro padre, interviene para salvar a Sarai, porque en ese momento no se le ha cambiado el nombre, envía plagas al faraón y a su casa, y esta intervención divina resalta que aunque los seres humanos podemos estar en situaciones difíciles, incluso contaminados, siempre hay una presencia divina que nos protege y nos guía. Jesús dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiáramos porque él había vencido al mundo. Entonces, incluso en las circunstancias adversas, él nos cuida. Sara y Abraham son arquetipo de Israel. Sara, como arquetipo de Israel, es cautiva, porque ella es la que representa a Israel. Israel que más adelante va a ser llevado cautivo, pero que la intervención divina se da a través de plagas. 10 plagas exactamente fueron enviadas en el Éxodo. Y ahí, ¿qué pasa? El pueblo de Israel estaba en el medio de situaciones difíciles, en el medio de una contaminación, de una estrechez espiritual, pero la presencia divina que estaba con ellos, ¿qué dice el Éxodo? Y se acordó Jehová del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y escuchó el clamor de ellos. Entonces, importante esto. Ahora, hay un establecimiento territorial. Y vamos a estudiarlo. El hecho de que nuestro padre Abraham se estableciera en Betel y Jai, eso es muy importante. Eso es muy profundo, tanto en el contexto bíblico como en el pensamiento profundo. Esto es muy importante porque si lo estudiamos a través de la gematría, a mí me gusta mucho la gematría, que es el cálculo, se lo dije, numérico de las letras, y si lo estudiamos desde el hebreo en general, eso es importante. Betel. Betel normalmente significa casa de Dios en hebreo, ¿verdad? Es decir, que es un lugar de conexión espiritual, es un lugar de revelación divina. Ese es el lugar donde Jacob, es decir, el nieto de Abraham, tiene la visión de la escalera. ¿Se acuerdan? La escalera en donde ángeles suban y bajan. Esto es importante. Génesis 28. ¿Qué pasa aquí? Es un lugar donde espiritualmente tú te conectas con Dios. Tiene el valor numérico de 412. Esto simboliza que una comunión divina, es decir, el lugar en donde iba a quedar la casa de Dios más adelante, conecta el mundo superior con los inferiores, el cielo con la tierra, y tú tienes que hacer de tu casa, o sea, haz un plano de tu casa y encuentra el lugar donde tú sientas que hay una conexión espiritual. Y te voy a decir, a veces creemos o esperamos que el lugar en donde no existe interrupción es ese lugar. Pero resulta que hubo hambre en la tierra de Canaán, es decir, que incluye Betel. Y por eso una prueba, una dificultad. Entonces, a veces el lugar donde tú vas a poner tu altar de oración no es el lugar donde no hay problema. A veces el lugar en donde tú vas a tener que conectar tu altar es el lugar donde hay problema. ¿A qué me refiero con eso? No estés buscando un lugar secreto, un lugar especial en el rincón de tu casa. Tú tienes que hacer de la habitación de tus hijos, por ejemplo, del hijo más complicado que tienes, un Betel, una casa de Dios, una puerta del cielo. Esto es bien interesante, bien importante. O sea, tú tienes que hacer que los ángeles suban y bajen en ese lugar territorial de tu casa. Te estoy hablando de un establecimiento territorial espiritual en tu casa. Eso es algo que tienes que irte hoy con eso. ¿Dónde es que tú vas a orar? No es donde tú te sientas mejor, en donde haya más paz. Claro, hay lugar para todo. Pero Betel es un lugar donde tú necesitas hacer que haya una conexión espiritual y que haya una revelación divina. Por tanto, haz también de la habitación de las personas conflictivas, de los problemas, si el problema está en la cocina, yo no sé, o sea, locuras que te estoy diciendo aquí.
Haz de ese lugar un lugar que conecte. Eso es Betel. Ahora vamos a Jai o Ahai en el hebreo. Significa vida. Es un lugar que más tarde iba a ser conocido por una historia en donde los hebreos iban a enfrentarse en Josué, capítulos 7 y 8, con los habitantes de Jai. Problemas. Pero en el contexto de nuestro padre Abraham, Jai representa lugar de desafíos, lugar de pruebas. Hay un contraste con la espiritualidad representada en Betel. Quizás el lugar donde tú vas a empezar a orar en este momento es Jai, pero tienes que convertirlo en Betel. Es un lugar relacionado con el mundo físico, en donde es esencial para todo propósito divino, porque hay que buscar un equilibrio. Para nosotros encontrar el propósito divino, tiene que haber un escenario de dificultad. Estoy amarrada de lo espiritual, Betel, pero sé que voy a llevar a elevar a Jai. Entonces, Jai tiene el valor numérico de 18 porque realmente es vida. Claro, entonces, esa ubicación de Abraham entre esos dos lugares, que es lo que me está diciendo, debo tener un equilibrio en el mundo espiritual y el mundo físico. Abraham es la figura que trasciende, pero que conecta esos dos mundos. Tú eres, yo te dije, Abraham es arquetipo nuestro, del creyente. Nosotros debemos ser capaces de no huir de las situaciones, debo conectar ambos mundos. Vivo en una casa donde hay un conflicto entre padres e hijos. Yo no debo huir, me voy huyendo de la situación. Yo debo ser quien conecta esos mundos. Ojo con lo que yo estoy diciendo, porque nosotros tenemos vidas complicadas, familias mixtas. Quizás tú no estás de todo de acuerdo con lo que piensa papá, con lo que piensa mamá, pero tú llegaste a ese lugar específico para hacer el equilibrio, para conectar ambos mundos. Quizás tú no estás de acuerdo con lo que dice tu esposo, o quizás con lo que dicen tus hijos, pero tú tienes que ser ese equilibrio que conecta ambos mundos. Mientras que Betel representa la conexión directa con Dios, Jai representa los desafíos y las pruebas de la vida material. Entonces, ese equilibrio es clave para la misión de nuestro padre Abraham. Y obviamente para nosotros, los hijos de Israel, porque nosotros debemos aprender a vivir con ambos aspectos. Entonces, eso es importante. Hay un punto que es el altar, que es realmente quien conecta. Entonces, el establecerse entre esos dos lugares, Abraham levanta un altar. Y eso lo que me está reforzando es que es un medio para yo poder estar conectado. ¿Qué es lo que une a Betel con Jai? El altar. Puedo estar en un mundo material, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de pruebas y dificultades, pero debe estar enfocado en lo espiritual. Pero debo estar enfocado en Betel. No te centres en Jai, porque puedes estar viviendo una situación en este momento compleja. Céntrate en Betel. Oriéntate a lo espiritual siempre. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar de esto? Y el significado espiritual. Egipto es Misraín, ¿verdad? En hebreo. Tiene un valor numérico de 40. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en el hebreo es que cogemos el número inicial, que es una men, y termina con una men, que es Misraín, es 40. 40 es un número que espiritualmente representa un cambio. Se convierte en los 400 años que espiritualmente pasaron en esclavitud los hebreos. Misraín es men, sadi, resh, yud y una men final. En total, 380. Y ese número, si lo simplifico, es 40 nada más, que es un cambio de dimensión. Pero si lo sigo estudiando desde el 380, tiene muchos significados. Por eso dicen, no, que Abraham tuvo que quedarse allí y por qué los descendientes de Abraham experimentan ese descenso a Egipto.
Porque Egipto, según esa gematría, es un lugar de contrición. Es un lugar, esa palabra en hebreo es metzar, que significa angustia. Entonces, es un lugar de contrición espiritual. Es un lugar de limitaciones, de restricciones. Por eso es que es estrechamiento, angustia. Entonces, es la transformación a través de la restricción. Denme un segundito para abrirle aquí a alguien que está queriendo entrar. Ya me imagino que se dejó de compartir, ¿no? Sí, maestra. Y ahora Ahora sí. se ha compartido. Ok. Pero ¿qué pasa también con ese número de 380? Ese número es interesantísimo porque ese número lo que me dice es que desde esa restricción o limitación llamada Egipto hay una oportunidad para la transformación. Entonces, la restricción cuando se enfrenta con fe, con sabiduría, se convierte en una puerta hacia la redención. Bueno, 380 es el valor numérico de redención en la Torá. De Ulat, redención. Entonces miren cómo ese Egipto 380 está relacionado con muchas cosas negativas, y dicen que con el pecado, yo no sé qué, y todo lo que tú quieras decir desde el cristianismo y desde el hebreo, también es la palabra hebrea de redención. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la situación, ¿sí sabe o se dejó compartir? Sí se ve, maestra. ¿Okay? No importa cuál sea la situación, tienes la misma fuerza de redención. Por eso es que en palabras de Shaul o de Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no es palabras de Shaul, eso es palabras de Torá. Entonces, ¿qué es esto? Un plano profético. Ahora, proféticamente hablando, Abraham desciende a Egipto porque había una hambruna en la tierra de Canaán, ¿verdad? Génesis 12:10. Y eso es un paralelismo interesante, porque aquí nos están hablando nosotros de los descendientes de Abraham. Siglos después también terminaron en Egipto, pero de una manera diferente. Se convierten como nación en la representación de Sara. Abraham, arquetipo del creyente, Sara, arquetipo de Israel. Todos juntos son el camino del pueblo de Israel. Debía vivir Abraham lo que proféticamente iban a vivir sus descendientes. Es un tema interesante. Más adelante en Bereshit o en Génesis 15, nuestro padre le dice a Abraham que sus descendientes iban a ser esclavizados en una tierra extraña, pero que serían liberados después de 400 años. Eso dice Génesis 15. Entonces, cuando vemos a Abraham que está haciendo esto, vemos una prefiguración de esa experiencia futura de los descendientes. Abraham lo que está mostrándonos es el camino del creyente. Él no vive la esclavitud de manera literal, pero ese era el destino de sus descendientes y está presente en esta historia. Una proyección profética en la que él como padre experimenta el primer destello de la futura opresión y liberación del pueblo. Es un tipo de anticipación. Eso es muy común en la escritura. Tú vas a verlo a lo largo de los patriarcas. A menudo vamos a ver que los eventos de la vida de los patriarcas reflejan o se conectan con el destino futuro del pueblo de Israel, porque son arquetipos del pueblo de Israel. Y de hecho la misma Biblia muestra que los patriarcas viven una especie de microcosmos de lo que va a suceder con el pueblo que viene de ellos. Por eso se le llama patriarcas.
Entonces, la experiencia de nuestro padre Abraham en Egipto es un modelo de lo que van a experimentar sus descendientes luego que ellos bajen a Egipto. Y de la misma manera que Sara es liberada de una manera sobrenatural a través de plagas y de situaciones que ocurren, de intervención divina, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Con sus vidas proféticamente hablaron de lo que iba a suceder. Entonces, hay una profundidad en este mensaje. Cuando nuestro padre Abraham baja a Egipto, es un acto simbólico de lo que significa que el exilio y la redención. Él es el patriarca, el padre del pueblo de Israel, y su viaje a Egipto es una representación de todas las dificultades que van a tener sus descendientes en la diáspora, en la esclavitud, pero también representa que finalmente van a ser redimidos por la mano de nuestro padre. Así como nuestro padre Abraham es protegido en Egipto y se le restaura el honor de su esposa y todo, eso nos está diciendo anticipadamente cómo Dios va a proteger a sus descendientes en el medio de tiempos de angustia. Y ese salir de Egipto de Abraham es un acto de liberación divina, tal cual va a pasar. Entonces miren que conectamos a Geulá, que es redención, con Egipto. Entonces el viaje de Abraham a Egipto y ese futuro exilio de sus descendientes, esto es importante estudiarlo porque es un patrón. Galut, exilio, es un patrón del exilio y un patrón de Geulá, de redención. Entonces, esto se repite a lo largo de la historia del pueblo, en Egipto, en Babilonia, en las diásporas y en lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos? Que nuestro Padre nos va a redimir. Entonces, Él no vivió el exilio de la misma manera que sus hijos. Nosotros no estamos viviendo el mismo exilio que nuestros padres, pero ellos vivieron figuras de lo que nosotros estamos viviendo. Ciclo de pruebas, de redenciones, ciclos de pruebas, de redenciones, hasta que lleguemos a la redención final. O sea, por eso te digo, la profecía es cíclica. Y siempre que leas, lee con ese entendimiento. Ahora, ¿qué nombre invocó Abraham? Esto es importante porque en Génesis 12:8 se menciona que Abraham llama e invocó el nombre de Jehová, ¿verdad? Entre Betel y Jai. ¿Qué pasa con esto? En el Éxodo pareciera que hubiera una discrepancia, porque en el Éxodo 6:3 dice que el padre le dice a Moshe que él no se reveló a nuestros padres, es decir, a Abraham, a Isaac y Jacob, como Jehová, que era el nombre que se le estaba dando, Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre que se le estaba dando a Moshe en Éxodo. Por eso es un tema de debate, y a mí me gusta que sepan que es un tema de debate, que es un tema que se ha estudiado, porque nosotros no podemos seguir con los ojos cerrados como estudiábamos la Biblia antes. Entonces, ¿hay diferencia de nombres? Claro que sí. Hay diferentes nombres en las escrituras. Hay 72 nombres de Dios en las escrituras. Y solamente de Yud-Heh-Vav-Heh, o de Jehová, o de Yahvé, o de Yahweh, como tú le digas, solamente de allí podemos sacar 42 cuando no le colocamos las vocales. Y cuando se coloca todo, las vocales, y él se da a conocer de muchas maneras. Entonces, ese tetragrama, el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, ese es considerado el nombre más sagrado y expresivo de Dios. Es el nombre más sagrado y expresivo de Dios. Ese se asocia con la existencia eterna y continua. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Está vinculado con el verbo hayat. Es decir, que ese nombre es el nombre más revelador y completa todos los atributos de la presencia divina. Cuando nosotros lo vemos en ciertos textos bíblicos, como ahí en Éxodo 6:3, él nos está diciendo, no me revelé a los patriarcas de la misma manera que me estoy revelando a ustedes y al pueblo. Fíjense entonces cómo se le reveló. Como el Shaddai, ¿verdad? Génesis 17:1. Elohim se presenta a Abraham como el Shaddai, que se traduce como el Dios Todopoderoso. Entonces miren que es una revelación distinta del nombre, tiene un significado especial. Está asociado con la suficiencia divina y con la protección poderosa de Dios. Es decir, que el Shaddai era la manera en que los patriarcas conocían a Dios antes de la revelación más completa del nombre. ¿Por qué? Porque
la revelación del nombre de Dios en nuestras vidas es progresiva. En la Torá se nos enseña que la revelación ocurre de manera progresiva a lo largo de toda tu historia, a lo largo de toda tu vida. ¿Por qué? Porque cada nombre de Dios tiene un significado particular y esos nombres están relacionados con diferentes aspectos de la relación de Él con nosotros, de Él con el pueblo. A Abraham y a los patriarcas Él se les reveló. Y recuerda que siempre te he dicho que Él es arquetipo nuestro, Abraham, como el Shaddai. Revelación resalta poder, promesa de protección, bendición. Entonces, a través de este nombre, el Padre le estaba diciendo a Abraham que sería protector de él y de su nación, de todo lo que iba a salir de sus lomos. Así nosotros lo conocemos a él como el Todopoderoso. Inicialmente, cuando tú te acercas a él, tú lo conoces como el Todopoderoso porque te acercas con una necesidad que él crea dentro de ti. Y luego ocurre que él se te revela como se le reveló a Moshe, con una relación más profunda, más eterna. Ya va vinculado a la liberación. Cuando tú tienes un encuentro con él, tú empiezas a pedirle que te libere, que rompa todas las maldiciones, que te forme, que tenga una relación de pacto contigo más profunda. Por eso es que ese nombre implica presencia continua y constante. Entonces, cada nombre de Dios tiene una dimensión única y se te va a revelar con diferentes aspectos. El Shaddai se asocia con Malach, que es una manifestación de energía divina que ocupa todo lo que es material, todo lo que es provisión, todo lo que es protección. Pero Jehová o Yud-Heh-Vah-Heh se asocia con armonía y equilibrio, armonía entre la misericordia, la justicia, refleja una relación de intimidad, por eso le decimos Padre. Y en ese punto es importante que se entienda esto perfectamente. Que después vamos a perder de vista cómo es el proceso que cada uno de nosotros vive como creyente. ¿Okay? Y la parasha se cierra con el capítulo 13, habla del conflicto de Abraham y Lot y la elección de la tierra. Esa separación entre Abraham y Lot, ese conflicto entre los pastores de Abraham y los de Lot, su sobrino. Yo realmente no me centro en que por qué se lo llevó, porque realmente nosotros creo que ese no es el nivel en el que debemos estar debatiendo esto, porque cuando nosotros estudiamos el trasfondo que hay, cualquiera se hubiera llevado a su sobrino. Abraham era como un padre para él. Entonces, hay una lucha entre la espiritualidad y la materialidad, y eso es lo que es importante. Lo representa la persona que se apega al mundo físico, a los placeres materiales, aún siendo un hombre justo, porque si no hubiera sido justo, sino pecador, hubiera muerto en Sodoma. Por eso no me gusta cuando se le da como mucho palo a Lot, porque si cayó después, fue porque sus hijas lo emborracharon. O sea, realmente no sabemos la edad que tenía este hombre, vivió una vida difícil, representa por eso todo lo que es un apego al mundo físico, a los placeres materiales. Obviamente Abraham representa todo aquel que busca la espiritualidad, que busca la pureza. Entonces, cuando ellos se separan, aquí lo que estamos hablando es la necesidad de cada alma de seguir su propio camino hacia la redención. Aunque eso implique distanciarse de aquellos que no están preparados para que en ese momento crezcan espiritualmente. Lot no estaba preparado, Abraham sí, tenían que separarse, partiendo de allí. Después de que Lot se aparta de él, Jehová le dice a Abraham, levanta ahora tus ojos y mira todo el lugar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces, esa visión de la totalidad, tras la separación de Lot, nuestro padre le da esa visión a Abraham. Esa es una visión que abarca todas las direcciones. Es lo que está diciendo. La capacidad de Abraham de percibir y de abarcar la totalidad del mundo. Lot levantó los ojos y vio la llanura. Abraham vio todo.
Es decir, que nosotros debemos liberarnos de las limitaciones impuestas por todas las influencias externas, que es lo que representa Lot. Ser capaces de percibir una revelación más amplia, una visión que incluye todas las direcciones posibles de la espiritualidad. O sea, no mires solamente lo que está frente a tus ojos. Amplía qué puede pasar. No te centres en el problema, en la prueba. Mira qué puede salir de ahí. Busca el bien oculto en cada situación que tú vives. Eso es importante. Del versículo 17 el Padre le dice que anda por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Eso es un dominio sobre la tierra. En la Torá nos enseña que el hombre debe andar por la tierra con el propósito de santificarla y de elevarla. ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí? Entonces, cuando nuestro padre Abraham camina por la tierra, ¿está solo caminándola físicamente? No, ¿verdad? Está también elevando la conciencia de ese mundo material hacia lo espiritual. Él caminó por toda esa llanura, por eso fue que hizo altares por varios, eso es la próxima para allá, por varios lugares. Estaba plasmando. Este caminar por esa tierra simboliza todo el trabajo de la rectificación, del esfuerzo, de ese vínculo que iba a haber con la vida espiritual y muchas cosas más. Lot se aleja de Abraham. Ya no estoy más conectado con el materialismo, con los deseos mundanos, que era lo que representaba Lot. Mira que él se va a un lugar que era una gran ciudad en ese tiempo, en donde era una potencia mundial, mientras que Abraham sigue el camino de la luz. Dame un segundito. Mi amor, estoy en una reunión, ¿no oíste? Bueno, mi amor, chao. Así que hay un principio bíblico que se llama Beshirat, que es el alma debe decidir alejarse de las cosas que son influencias negativas para crecer espiritualmente. Pero ese Beshirat es un momento claro, un momento de inflexión en tu vida y en la mía que llega, no va a llegar ni antes ni después, va a llegar el momento. O sea, tú vas a saber, este es el momento donde yo debo alejarme de cierta situación. Saber cortar, saber decir hasta aquí llegó. Dice la parashá, la gente que estudia la parashá, no, que el conflicto que se creó y por eso fue que, no, era el momento de Beshirá, donde el alma de Abraham debe decidir alejarse de las cosas. Abraham no tuvo ningún problema, le dijo, mira, levanta y para donde tú vayas, si tú coges a la derecha, yo voy a la izquierda. O sea, yo me debo centrar en esto, no en el conflicto, en el problema, que Lot no se debió ir con Abraham, que Abraham no se, no, yo debo entender el mensaje oculto dentro de esto. ¿Dónde es el momento Beshira o Beshira donde mi alma debe tomar la decisión de alejarse de esa influencia negativa para poder crecer espiritualmente y que yo sepa que ese momento llegó y que yo debo alejarme? Alejarme de las personas narcisistas, Beshira, el momento en el que yo debo cortar con X situación, debo cortar con un empleo. Son muchas cosas. Entonces, este capítulo 12 y 13, Les Lehav, mira, nosotros encontramos muchísimo simbolismo profundo, desde la llamada de nuestro Padre a transformarse, a separarse de lo material, la visión divina, y cada evento es una lección espiritual poderosa. Entonces, el viaje de nuestro Padre Abraham nos da enseñanzas muy claras. El acto de él de responder al llamado de nuestro Padre no solamente habla de obediencia, sino que me habla a mí de estar dispuesto a seguir en el camino de la justicia, en el camino de la Torá, de la rectitud, aunque eso implique que yo tenga que tener muchas cosas que voy a perder, aunque eso implique que yo voy a hacer sacrificios, aunque eso implique que yo voy a tener que vivir una vida diferente. Es un viaje espiritual de transformación interna. Debo dejar de comer muchas cosas que me contaminan, que me atan, que atan mi proceso de liberación, que atan mi proceso de elevación. Es emprender ese viaje de fe, de transformación, simboliza ese camino humano que yo estoy
recorriendo en dirección a mi propósito, a mi conexión con mi Padre, es la progresión de mi alma, es salir de ese estado de conformidad material, es ir más profundamente hacia la espiritualidad. Ya yo no quiero estudiar de la misma forma, quiero profundizar bien, porque yo quiero decirte que la vida es un viaje de transformación. Nosotros no permanecemos estáticos. Todos necesitamos y estamos en un proceso de crecimiento. Y está lleno de desafíos, de decisiones difíciles, capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos está presentando. No te frustres porque ahora no estás trabajando, ahora no estás haciendo lo que tú quieras. No, en realidad necesitas ese desafío porque hay decisiones difíciles que tienes que tomar y tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos presenta. En cada etapa de nuestro viaje llamado vida, ya sea que estés a la entrada de la tierra prometida o hayas descendido, ya sea que estés en la tierra prometida o en un lugar como Egipto, tienes la oportunidad de crecer espiritualmente. Recuerda que Egipto es el mismo valor numérico de redención también. Ese descenso a Egipto es como una confrontación con el mundo material. Ese descenso a Egipto tiene un significado profundo relacionado con todo lo que es restricción, lo hablamos, con pruebas. Ese descenso a Egipto puede ser que también te metas en angustias, en desafíos, pero recuerda que Geulat tiene el mismo valor numérico, es decir, que en el medio del pecado, de la dificultad, de la prueba, está la fuerza que necesitamos para salir. Por más difíciles que sean las circunstancias, por más limitantes, hay potencial para transformación y para liberación. Entonces, enfrenta las dificultades y las limitaciones, sea cual sea. Yo por eso siempre les digo, pero sal adelante, tú eres un faro de luz. Hoy le estaba diciendo a una de ustedes, niégate a ti misma, sal adelante, no te puedes quedar atrapado en las circunstancias. O sea, ya descendiste a Egipto, muestra que a través de esa prueba puedes alcanzar una mayor comprensión de ti, puedes tener una relación más profunda con el Padre, y eso es lo que va a hacer que esa adversidad sea una oportunidad de crecimiento y que también veas la mano de Jehová sacándote de una manera poderosa como sacó a Sara de ahí. Pero tienes que confiar, tienes que aceptar el plan de Dios en tu vida. Eso es crucial a lo largo de nuestra vida. Claro que Abraham enfrentó pruebas, la hambruna, descendió, tuvo temores de perder a su esposa, se tuvo que proteger de una manera quizás no muy correcta, diciendo cualquier cosa. Sin embargo, la confianza en nuestro Padre estuvo ahí, es un tema central. El Padre no tuvo esa descender de Abraham, no lo tuvo como un pecado. Y esa es la clave para superar los miedos, las incertidumbres, porque podemos enfrentarnos a situaciones que definitivamente van a estar fuera de nuestro control. Pero esa confianza en nuestro Padre es esencial, porque la fe no es solo creer en el momento presente, sino tener la certeza de que hay un propósito divino bien oculto en cada situación, aunque yo no entienda completamente el panorama. Por eso yo siempre les digo, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero veo su bien y su misericordia en muchas cosas y siempre busco ver lo positivo en una situación, en otra. Y eso es un balance entre lo espiritual y lo material. Ahora en este tiempo complicado, recuerda que hay un balance entre Jai y en Betel. Jai, la vida que simboliza todo lo material, Betel, casa de Dios. Busca el equilibrio. Sé humilde, porque también vemos en esta parashá que Abraham muestra una profunda humildad. Él fue llamado por Dios para ser patriarca de una gran nación, pero nunca se creyó que ya estaba en esa gran nación. Y el problema es la arrogancia. Él siempre estuvo dispuesto a crecer, a aprender, a confiar, tuvo capacidad para adaptarse, responder a los desafíos. Y este es el camino de todo creyente. Es un camino continuo. Es un camino continuo. Entonces, importante mucho esta para allá porque el Eslehab empieza a entender cómo es el camino. Yo escuché por aquí que estaban levantando una mano, no sé si fue que ustedes se equivocaron o hay una mano levantada, porque es que no veo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Es importante que ustedes también comenten, participen, porque si no
final se vuelve muy aburrido todo. Adelante, Maestra, señora. significa, buenas tardes, ¿qué significa levantar un altar donde Abraham se movía? Cada uno de nosotros, o sea, Abraham en su camino levantó varios altares, no en cualquier lugar. Estratégicamente hablando, Abraham sabía dónde levantar un altar. Por eso levantó un altar entre Betel y Jai. Yo les decía que nosotros debemos aprender a tener el discernimiento para saber dónde establecer. ¿Ya la están viendo? En la pantalla. Sí, No abajo. sé, yo Sí. hablaba del establecimiento territorial. Cada uno de nosotros debe saber dónde levantar un altar, de manera territorialmente hablando, espiritualmente, en donde sea necesario. O sea, ese establecer un altar entre Betel y Jai es un símbolo de la profundidad espiritual que tenía Abraham en saber cuál era el lugar exacto donde montar un altar. Cuando tú necesitas construir un altar, no estoy hablando de un lugar físico, de tu altar físico, estoy hablando de un altar de oración, un altar de elevación espiritual, un lugar de oración. No es que siempre vas a orar en ese lugar. Levantar un altar a lo largo de tu camino es saber dónde tú debes establecer una búsqueda espiritual en un momento específico. Por eso yo te ponía un ejemplo. Hay un lugar de pruebas y de desafíos en tu casa, por ejemplo, con tu hijo. Levanta un altar en ese lugar. Ese no es tu altar principal, por eso Abraham levantó varios altares. Y el padre lo lleva nuevamente al lugar del primer altar. Un altar principal, tienes varios altares que a lo largo de tu vida tú vas levantando. Porque hay momentos específicos y lugares específicos donde tú debes establecer una comunicación con el Padre, una comunión y conectar un mundo superior con un mundo inferior. No sé si me hago entender. Hay que aprender a mirar dónde yo debo buscar, conectar mundo inferior con el mundo superior. Yo, por ejemplo, tengo varios lugares aquí en mi casa donde yo hago eso. Adelante. Gracias, maestra. Shalom. Hablando sobre esos altares, pues me imagino que Abraham hacía sacrificios en ellos, ¿no? Trayéndolo a nuestros días, unos sacrificios, no sé si sacrificios animales o de especies, eh, y si lo trasladamos pues a levantar un altar de modo espiritual, digamos que entonces eh, los sacrificios vendrían siendo solamente las oraciones o quizá también votos que podemos hacer. Cada altar es personal y cada altar le dice a uno qué se debe hacer en ese lugar. Hay lugares en donde solo tú haces sacrificios de alabanza, solo lees salmos, solo oras. En ese altar entre Betel y Jai, en ese momento antes de él descender a Egipto, no sacrificó ningún animal. Recuerden que sacrifica animales cuando Jehová lo coloca dentro de Abraham y Jehová hace que Abraham caiga en un sueño profundo y Jehová es el garante de ese pacto. Cada uno de nosotros sabe en qué altar hacer cada cosa, porque el mismo espíritu lo pone en el corazón de uno. Ahí en ese primer momento invocó solamente el nombre. Ayúdame, Todopoderoso. Ayúdame. Entonces, ese altar representa un lugar de conectar el mundo superior con el mundo inferior, elevar ese lugar, santificar ese lugar, ungir ese lugar, consagrar ese lugar para Dios. Para que, como yo decía cuando estaba hablando de esto, para que ese equilibrio que nosotros necesitamos llegue
Y para que trascienda y se conecten esos dos mundos que a veces es tan fuerte, porque a veces, por ejemplo, estamos hablando de un lugar donde una persona está muy enferma, necesitamos elevar ese lugar, que el Padre ayude a esa persona a traer sanidad o tranquilidad, que existe un equilibrio, milagro, lo que Él quiera hacer. Adelante, Isabel. Gracias, amada. Siguiendo con esa línea del altar, a ver si entendí. Por decir, yo estoy en un lugar, digamos, y como acabas de decirte, una persona está enferma, está en su casa. Digamos que yo al estar allí, ir a su casa, allí puedo elevar una oración y ese podría ser un momento, un altar, ¿cierto? O sea, ahí levanto un altar a orar en ese momento. Pero yo acá en mi casa, en mi altar, oro por esa persona igualmente. ¿Está bien así como estoy diciendo o entendí mal? En tu altar principal, tú invocas el nombre de Jehová para cualquier cosa que tú quieras hacer. Lo que yo estoy queriendo decir con esto es que el transitar de nuestro padre Abraham es un establecimiento territorial de un lugar de oración. Más que todo lo que podamos aprender, ¿verdad? Pero hay que irnos al simbolismo profundo desde el contexto bíblico, es decir, tener un pensamiento profundo. Cuando yo utilizo la gematría para saber qué significa Betel, Betel me está diciendo que es un lugar de conexión espiritual, de revelación divina. Cualquier lugar que yo eleve en la casa de un pariente que está enfermo o en mi casa, lo debo convertir en un Betel, en un lugar de conexión espiritual y donde se me revele la voluntad divina. No, esa persona va a partir o esa persona va a sanarse, en donde yo pueda fluir. A veces nosotros vamos a orar por una persona y solo pedimos un milagro, pero Jehová dice que él va a morir de la enfermedad que tiene. Entonces, ese es un lugar en donde yo puedo hacer una escalera que conecte el mundo terrenal con el mundo espiritual. Por eso la escalera de Jacob, que eso lo vamos a ver en Génesis 28, que se dio en ese mismo lugar. Ahí nosotros no veíamos que ángeles descendían, es lo que nosotros siempre queremos, que el mundo espiritual descienda a nosotros, sino que vemos ángeles que suben y otros que bajan. Ese subir es porque yo estoy llamada a ese lugar, Betel, en donde yo estoy, a elevarlo, a hacer que llegue hasta el trono esa plegaria que yo estoy haciendo en ese lugar. No importa que mi altar esté puesto en Jai, que es un lugar reconocido bíblicamente de guerra, porque les hablaba que en Josué se dio una guerra ahí con los habitantes de Jai. Eso es muy profundo, es un lugar de pruebas, de desafío, pero que eso es un contraste con Betel. Entonces, yo lo que estoy queriendo decirles es que aunque existan en nuestros territorios lugares que sean high, yo puedo convertirlos en Betel. Tengo que convertirlos en Betel. Por eso el estar entre los dos lugares es lo primero que subo que invocó el nombre de Jehová, levantó un altar, dando ese equilibrio. Por eso digo, ay, yo les decía anoche, es que Abraham no fue cualquier hombre que se movía por emociones y ese es el nivel que yo quiero que nosotros lleguemos, a ese nivel en donde no nos movamos por emociones, sino que sepamos cuál es la esencia para ese propósito divino que hay en cada situación que vivamos. Es más, usted debería sentarse del lado que duerme su esposo, una mujer elevada, se sienta en el lugar en donde duerme su esposo y ahí invoca el nombre de Jehová para las cosas que quiera trabajar en la vida de su marido, o en su hijo, o en su cocina, o en donde sea que usted esté. Eso es elevar el mundo físico al mundo espiritual. Por eso me detuve en estos dos lugares, que no necesitamos ser perfectos, porque Abraham nos muestra que no se necesita ser perfectos para eso. Se necesita estar enfocados. No enfocados en los desafíos y en las pruebas de la vida material, sino en la espiritualidad. Ahora sí, Isa. Sí, gracias. Es muy importante esto que acabas de enseñar porque en cierta forma tenía ciertos conceptos ahí errados que ahora con esto que tú acabas de decir, o sea, es una esperanza, ¿me entiendes? Porque elevar el lugar, sobre todo, tú sabes el proceso que yo estoy viviendo y el lugar donde estoy.
físicamente ya instaló un altar. Pero yo me ponía a pensar esto, de esta habitación hacia afuera, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué precio pago de ir para allá? O sea, estoy viviendo entonces una situación acá y ya con eso que tú me acabas de decir, que nos acabaste de enseñar, sé cómo hacer lo que debo de hacer, ¿me entiendes? Es una instrucción que el Padre en este momento me está dando con respecto a eso. Yo tenía esa duda, tenía digamos, esa parte de comprensión sobre esa situación y ahora ya me acabas de aclarar toda. Muchas gracias, amada. De hecho, Egipto es también un lugar de purificación. Es un lugar, o sea, en el lugar en donde más pecado hay, es donde hay más fuerza y más chispa para que la materia, es decir, este plano material, sea liberado y sea redimido. Yo no puedo tener miedo de descender al mundo espiritual para arrebatarle el mundo espiritual a mi familia, a mis hijos, a quien sea. O sea, no puedo tener temor. Y menos ahora que tenemos a Yeshua y que sabemos que Él logró por nosotros muchas cosas. Que tenemos esa autoridad en el mundo espiritual. No puedo tener temor. Tengo que saber que muchas veces yo voy a estar viviendo en Egipto, que quizás la única que va a tener la fuerza para salir voy a ser yo, porque ese es el propósito con el que Jehová me puso en ese Egipto. Yo tengo que tener la fuerza espiritual para elevar ese lugar, o esa persona, o esa familia, o ese trabajo, o lo que sea. Para ahí estoy, para eso estoy. Por eso es que hice la relación entre Egipto, que es 380, y redención, que es 380, porque a veces creo que en el lugar de pecado quiero huir, pero no quiero redimir ese lugar. Queremos siempre protegernos nosotros, pero no queremos meternos en el papel que nos corresponde. ¿Dónde están las mujeres de oración? ¿Dónde están las que oran, las que claman, las que buscan, las que sienten con el corazón de Dios? ¿Cuál cree usted que es el propósito por el cual Abraham levantó un altar ahí? Porque él llegó a ese lugar específico y él ve en contraste. Específicamente se puso entre Jai y Betel. ¿Por qué no se quedó solamente en Betel? O dijo, no, yo voy a quedarme solo en Jai. Eso es un equilibrio. Es el saber moverme, el saber actuar. Y muchas cosas más que aprendemos de esta parashá que me parece tan hermosa, ¿verdad? ¿Alguien más? Tenemos la presentación para orar. ¿Qué les pareció la parashá? Cuéntenme. Buenas tardes, Señor. Me pareció muy importante esa parachá porque nos influye a nosotros en nuestra vida espiritual a tomar decisiones cuando hay que tomar decisiones, aunque parezca que las decisiones son terribles, en medio de lo terrible Dios se glorifica. Así es. Tener el valor para avanzar, tener el valor para tomar el camino que hay que tomar, que muchas veces las personas no tienen valores para tomar el camino, se quedan ahí estáticos, no cogen ni a la derecha ni a la izquierda, ni nada, ahí esperando, ahí no, esperando un milagro de Dios. Y ya Dios les ha dicho que tomen la decisión y no la toman por los temores, por los miedos. O sea que a mí me impactó esa vida de Abraham porque le influye a uno a dejar el miedo, a avanzar. Aparentemente parece que lo que él tomó fue malo, pero no. Dios se glorificó. Yo puedo ver ahí que Dios aún en lo malo, en las cosas que parece que no tienen salida, que parece que son negativas, ahí nuestro Padre eterno nos da la victoria, nos da la bendición. Entonces hay que dejar los temores, los miedos y avanzar. Si hay que tomar una decisión, hay que tomarla. Y si se equivoca Eso es lo uno, que emprende camino nuevamente. Pues para Abraham no fue una derrota tener que regresarse para Betel y para Jai, fue una bendición. De hecho, salió con una gran bendición económica, ¿verdad? Entonces, sí, Señor, con dinero, con todo salió de ahí.